Hoy queremos contarte que de nuestras conversaciones en el balcón nace desde el alma. Un espacio de conexión profunda y conversaciones edificantes. Tati, ¿qué hacemos acá? Buena pregunta, Suji. Creo que estamos em, con la necesidad de conectar, de hablar, de, de poder expresar todo eso que a lo largo de un tiempo para acá, en esas conversaciones tú terminas diciendo, wow, tan es diferente. Esas conversaciones edificantes. ¿Y cómo la llamaríamos? Se me ocurre algo así como desde el alma. Desde el alma. Me gusta, me gusta, me gusta. Llamémoslo desde el alma. Desde el alma se va a llamar. Desde el alma. Em, y de esas preguntas que de pronto, cuando tenemos ese tipo de conversaciones, si la llamamos desde el alma, em, Suje, si hay algo que nosotras nos damos muy duro, muy, muy, muy duro, y siempre como que va como cambiando a medida que vamos abriendo un ciclo y cerrando muchos ciclos, es caramba, cómo vamos cumpliendo esos sueños y esas expectativas, ¿verdad? Cómo vamos sintiendo que realmente vamos teniendo éxito. ¿Qué es el éxito para ti, Sube? Uf, Tati, el éxito. Me ha tocado redefinirlo, ¿sabes? Me ha tocado redefinirlo porque antes vivía mucho de cumplir las expectativas sociales, las expectativas externas, las de todo el mundo menos las mías. Eh, y bueno, la vida me enseñó que el éxito está en la paz, en la tranquilidad, que el éxito está en sentirte bien contigo misma, en sentir que estás haciendo las cosas bien, ¿cierto? Yo vivía, digamos que muy frustrada Ujú. porque sentía mucha presión por cumplir expectativas, como te decía ahorita. Y un día cualquiera sentí que había un error en la Matrix, básicamente. Y la vida me dijo, no, no tienes por qué cumplir expectativas ajenas, cumple las tuyas y punto. Y bueno, eso estoy haciendo hoy, esa es mi vida hoy, cumpliendo las expectativas mías, nunca es tarde, siento que la vida me está dando esa oportunidad. Y yo creo que tú también estás en ese mismo camino y por eso estamos aquí sentadas las dos. Total, total, porque desde el alma surge de esa necesidad que tenemos de conectarnos profundamente, de hablar de este tipo de situaciones que nos duelen, que nos impactan, pero que muchas veces escondemos o le echamos tierrita o no lo hablamos simplemente porque nos acostumbraron que las vulnerabilidades no se No se exponen, cuenta. que la ropa sucia se lava en casa, que se te olvida vivir en el aquí y el ahora y vas pensando y mañana tengo que trabajar y mañana tengo que hacer y mañana tengo que hacer y nos descuidamos tanto que esto surge de esa misma necesidad que sentimos y que en algún momento nos llevó a decir, epa, esto es importante para nosotros, poderlo hablar, Total. poder realmente tener esos espacios edificantes que se sienten después de tener conversaciones Y incómodas. no solo eso, sino es que después de esas conversaciones incómodas, tú te das cuenta que no eres la única que vive esas cosas, ¿sí? Sí, así es. Porque a veces se queda uno como en lo que ve en las redes sociales, en lo que ve pronto, sí, en lo que la gente publica, en lo que tú ves desde afuera. Pero realmente cuando tenemos estas conversaciones así de profundas que las hemos tenido tú y yo, es cuando decimos, wow, ella también lo vivió, ella también lo sintió y su experiencia me puede ayudar. Entonces creo que es un espacio bien lindo para que podamos ser las voces de muchas mujeres que no se atreven a hablar, ¿sí? Pero que seguramente se van a sentir identificadas con todo lo que nosotras vamos a conversar acá. Después de haber vivido todo lo que has vivido, Suje, ¿qué es el éxito para ti? O sea, ¿qué es el éxito hoy para Suje y Elena Pérez? ¿Qué es el éxito? Yo defino el éxito con tres expresiones, ¿sí? Tranquilidad, salud mental y estar en paz conmigo misma. Eso es el éxito para mí. Creo que cuando uno se siente tranquilo, cuando de verdad uno tiene como la certeza de que
está haciendo las cosas bien, sencillamente se siente exitoso, ¿sí? A diferencia de antes, que antes pensaba que el éxito era mi carrera profesional, que el éxito era casarme, que el éxito era tener hijos, ¿sí? Porque es que eso fue lo que a mí me enseñaron. Desde pequeñita eso fue lo que a mí me dijeron. O sea, eso es nacer, crecer, reproducirse y morirse, ¿sí? Y hubo un error en la matrix en mi vida, como te decía, y el hecho de, por ejemplo, yo no tener hijos, pues eso fue como una desconexión ahí dura. Yo dije, espérate, ¿cómo así? Si es que la vida es esto, esto y esto, y yo vengo en ese paso, o sea, ya tengo una carrera, estoy luchando por mi profesión, por ascender, y todo el tiempo era con esa presión de tengo que ser la mejor, tengo que ser la mejor. Listo, conseguí un esposo, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, me casé, ahora vienen los hijos. No, no vienen los hijos. ¿Cómo así que no vienen los hijos si eso es lo que se supone que debe venir? ¿Sí? Entonces ahí es donde te digo, ¿Cómo lidia a uno con me tocó redefinir eso. Y lo peor, lo que acabas de decir, ¿cómo lidias con eso? Porque es que esas son las expectativas que otros tienen. Entonces, personas que te quieren, que te aman y que no lo hacen obviamente con la intención de hacerte daño, pero que te preguntan, ¿y para cuándo los hijos? ¿Y qué estás esperando? ¿Y por qué no han tenido hijos? Como si fuera de verdad una obligación tuya, pero sin saber lo que tú estás viviendo, cuál es tu proceso, ¿sí? Ahí, en ese momento de mi vida, yo aprendí lo que era de verdad la empatía, ¿sí? Ahí definitivamente yo dije, pero desde la carencia, desde alfasa, sí, de acuerdo, era sí. hacia mí. Y aprendí a ser empática yo, porque entonces aprendí que yo no tenía por qué hacer preguntas incómodas, ¿sí? Preguntas que no, Tú sabes lo que no me está viviendo la otra interesan. persona. Por más que te quiera, por más que te, no sé lo que estás viviendo tú, o reescribe esa pregunta, no sé, hazla de otra manera, sí, pero no con esa exigencia. Entonces, en ese momento de mi vida, que yo tenía una carrera exitosa, un trabajo exitoso también, buenos ingresos, un matrimonio muy lindo, y faltaba esa parte, yo siempre estaba como que en esa búsqueda de, bueno, el éxito no ha llegado, el éxito no ha llegado, y dejaba de disfrutar y de vivir todo lo bonito que yo tenía en mi vida, ¿sí? Hasta que un día, no sé, fue como un despertar de conciencia. Yo lo veo así, como un despertar de conciencia. En ese momento en el que dije, tengo que dejar de preocuparme por lo que no tengo y empezar a vivir y a disfrutar lo que sí tengo y lo que hoy es mi vida. ¡Wow! Y fíjate que al principio de todo lo que me compartías, decías, y para cada una es distinto. Mientras que tú hablabas, yo me hacía la pregunta y cada uno tiene su historia, ¿verdad? Es decir, yo también pensaba ahorita que te preguntaba, ¿y qué es el éxito? Y el éxito fue mutando en mi vida de acuerdo a la etapa generacional Total. que yo vivía. Yo me acuerdo que cuando era pequeñita el éxito era ganar el año y el éxito era ser buena en las matemáticas. Nunca fui buena en las matemáticas. Nunca fui buena en las matemáticas, entonces era un choque porque las mejores estudiantes eran las que iban a las olimpiadas matemáticas. Yo no fui nunca a una olimpiada matemática y eso me dolía en esa época. Eso era el éxito para mí. Y luego cuando llegué a la etapa de la adolescencia, el éxito estaba más relacionado a una condición física. Entonces tú tenías que cumplir esos cánones sociales en donde la mujer era medida en virtud de un buen cuerpo y una cantidad de cosas que, como dices tú, no, no es que inclusive lo hacen por mal, es que de eso es lo que nosotros estamos rodeados. Y luego llega, fíjate, en tu caso fue eh, es ese tema de no tener bebés y en mi caso fue el hecho de ser mamá tan joven. Sí, O sea, fue, mira cómo vivimos las etapas eso de manera diferente. fue una niña criando otro niño a los 18 años que en ese momento debía asumir las consecuencias de mis actos, pero el éxito estaba muy relacionado con que mucha gente me decía, ¿ya tuviste hijos? Ya te Ya, fregaste, te fregaste, se te acabó la vida a se ti. te acabó la vida, entonces a cumplir. Entonces se me convirtió, gracias a Dios, tuve un buen andamiaje de apoyo familiar en donde
se me convirtió en todo un reto en yo sí puedo, Sí, yo sí puedo, y yo sí puedo seguir estudiando, y yo sí puedo sacar adelante. pero presionándote. Exacto, y con mucho dolor. No lo hablo desde la victimización y desde que ya no es retroceder el tiempo, no. Yo hoy te puedo decir que lo hablo desde el orgullo. Y entonces después viene la profesión y después viene estudiar y especializarte y entonces eso era el éxito. Y poder combinar perfectamente esas dos cosas, trabajo y casa y ser mamá. Y entonces tú no te puedes dar el lujo de estar cansada porque es que la mamá todo lo puede y todo lo sabe. Entonces es jugar o pretender ser la superwoman, porque uno tiene que poder con todo, ¿cierto? Porque bíblicamente dicen inclusive, mujer sabia edifica su hogar. Uno no se puede embrutecer. Y eso era el éxito para mí. Y luego después de vivir todo eso, hoy pienso de verdad que fue algo que le pedí a Dios muchísimas veces, fue un hogar. Entonces, si tú me preguntas a mí, tú definías en 3 palabras. Y yo mientras que tú hablabas, yo decía que esas 3 palabras encierran lo que para mí es hogar. Mi hogar es tranquilidad, mi hogar es amor, Amor, paz. mi hogar es paz, mi hogar es mi todo. Y así como tú y como yo, habrá mujeres que el éxito será una profesión y es válido. Claro, El éxito será un negocio y es válido. El éxito será otras cosas. Y yo creo que en esa falta de empatía es que nosotros a veces caemos por esas presiones sociales, en donde, pero es que el éxito no puede ser tu hogar, pero es que el éxito no puede ser tu empresa, pero es que tú tienes que tener hijos, no, pero es que tú no puedes tener hijos. Y comenzamos a dañarnos tanto con esos discursos que a veces esa salud mental no está tan equilibrada o no está tan sana o no está tan estable y uno se deja como permear, se deja permear muchas veces por esa circunstancia. Y hablando de eso, Suje, precisamente en ese trasegar de la vida, ¿cuáles son esas presiones sociales que más han calado en ti? O sea, ¿cuáles tú has dicho en ese momento, eso me influyó, eso me afectó? yo creo que la principal, Tati, ha sido el tema de esa definición de mujer exitosa que tenía la sociedad, porque espero que de verdad con la evolución haya cambiado para muchos, pero creo que la presión más grande ha sido eso, lo que yo te decía ahorita de que yo tenía que cumplir con todos los estándares y desde niña, o sea, yo tenía que ser la hija dedicada, la hija juiciosa, la hija que no daba problemas, la hija que no regañaban, sí, la hija que de verdad, literal, no daba problemas, la que iba súper bien en el colegio, la que se graduó con honores, la que entró a la universidad, la que hizo 2 carreras, ¿sí? La que luego entra a hacer su especialización y se gradúa con honores de la especialización igual y se casa. Entonces, eso para mí fue mucha presión, porque yo vivía constantemente con ese pensamiento de no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar, no le puedo fallar a mis papás, ¿sí? No le puedo fallar a mi familia, ellos confían en mí, ellos creen en mí, desde niña he sido la mejor, la mejor, la mejor. Y hoy en día, sin victimizarme, hoy en día siento que dejé de vivir muchas cosas, dejé de disfrutar muchos momentos, ¿sí? Precisamente por esa presión, por sentir que no le podía fallar al resto del mundo, ¿sí? Pero, ¿y yo qué? ¿Dónde quedo yo? ¿Sí? Entonces, creo que para mí esa ha sido la mayor presión. Y obviamente el tema de no ser mamá, porque es que eso es muy Es duro. una presión de verdad, una presión social y culturalmente, en la costa, ¿verdad? Que es donde estamos, culturalmente es un tema muchísimo más complicado. El hecho de que te digan, me parecía muy chistoso, y hace poco lo hablaba con mi mamá porque mi mamá dijo, yo aprendí con mi hija esto. La pregunta que me hacían era, ¿no tienes familia todavía? ¿O cuándo vas a tener familia? ¿Sí? ¡Wow! Y mi respuesta, o sea, primero el dolor interno. No, o sea, yo sí tengo familia. A ver, Y las primeras veces yo no sabía qué responder, porque claro, me bloqueaba. Pero ya después dije, yo no puedo permitir que la gente me haga daño con sus preguntas, que finalmente no son preguntas para hacerme daño, yo lo sé, ¿sí? Y, y mi respuesta terminó siendo,
yo sí tengo familia, ¿sí? Yo tengo mi mamá, gracias a Dios, yo tengo a mi papá, tengo a mis hermanos, tengo a mi esposo, mis sobrinos preciosos. Entonces, familia, yo sí tengo. Si se refiere a los hijos, no lo sé, cuando Dios quiera y si Dios lo quiere. Sí, entonces mira cómo me No vas tocó reescribiendo. reescribir, en serio, cómo me tocó reescribir todo, porque al principio la frustración era durísima. ¿Cómo así que yo no voy a ser mamá? ¿Cómo así? Si es que yo vine a este mundo fue a eso. O sea, ¿cómo así? O sea, ya me casé. ¿Qué pasó? Tengo un hogar bonito. ¿Por qué no voy a ser mamá? ¿Sí? Y me peleé con Dios y todo lo que tú Uno se imagina te imagines. que eso es válido. O sea, Totalmente es válido, válido porque es sentir que que finalmente todo ese proceso es lo que hizo que yo hoy seas lo que sea. sea lo que soy, ¿sí? Así es. Lo que, la que está aquí sentada, ¿sí? Entonces, creo que definitivamente hay que redescribir Con con paciencia, paciencia una sobre con compasión, total. Coincidimos. Tú hablabas y yo decía, uy, y en mi caso, ¿cuál fue? O sea, esa presión social y me vino antes de la pandemia sin saber que la pandemia venía. Te cuento, vino por temas laboral. Porque uno también lo educa muchas veces como para, si tú tienes un trabajo estable, con un contrato a término indefinido, cuídatelo, cuídalo. Tú no puedes renunciar a eso. Tú no puedes renunciar para aventurar. No, no menos cuando tú tienes todas las deudas de este mundo. Tienes obligaciones, tienes hijos. Entonces, ¿cómo vas a renunciar? Porque siempre le enseñan a uno en el tema laboral, el común denominador es ser el mico de las ramas. No sueltes una rama hasta que no tengas la otra. Y menos si tienes deuda. O sea, comencé yo como a preguntarme, ¿y yo? ¿Y qué quiero yo? ¿Y dónde me veo yo? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? Yo comienzo a poner el retrovisor para ver cosas que yo había hecho antes, pero que sí me habían llenado laboralmente. pero ¿en qué momento empezaste a hacerte esa pregunta? Cuando comencé a vivir situaciones incómodas en el trabajo. Yo tenía un trabajo súper maravilloso y súper lindo desde el servicio, pero ¿y cómo me veo yo? ¿Y, ¿Y qué quiero yo? O sea, no es pensar sobre la carencia, pero sí visualizándome en eso que no me hacía sentir tan cómoda, que no era tampoco nada del otro mundo, pero eran de detalles pequeños de todos los días en donde yo decía, no, yo quiero esto, yo no quiero esto. Entonces, y me obligué a pensar, ¿y qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que me llena a mí? ¿Qué es lo que realmente te mueve? Porque cuando tú te dedicas a tu vocación, tú no sientes en la mañana que te toca ir a trabajar. Tú te levantas feliz y no miras reloj y te acuestas a la hora que tú quieras cuando realmente te estás dedicando. Yo decía, esto me hace falta en mi vida y voy a renunciar. Y comencé a planear. Yo terminé un 16 de diciembre del 2019, pero yo comencé a pensar desde muchísimo antes y comenzaba a sacar cuentas y cuánto me alcanzaba la liquidación y la cesantía, me alcanzaba para un mes, estás loca, y comenzaba, y con ese grupo de apoyo de pronto de amigos, uno comienza a abrirse y a contar, y todo el mundo me va a decir, estás loca, Cogíme respuesta a todo. estás loca, ¿cómo se te ocurre? Y yo, llegué a un momento en que sí tuve que hacer esto, cerrar mis oídos porque decía, Señor, esto es contigo, entre tú y yo. Y yo lo llamé acto de fe. Y yo renuncio a un trabajo donde iba ya a cumplir 5 años, en donde había hecho una carrera bonita, en donde mi jefe siento que me quería y me apreciaba mucho, el grupo también. No tenía ninguna dificultad, pero yo sentía que faltaba algo. Era yo. No eras tú, no eras ahí, no era el sistema. Soy yo, no es tú. Tú soy yo. Exacto, tal cual. Y renuncio y comienzo a tocar esas puertas de ese mundo al que yo quería volver. Y todo fue fluyendo, sin saber que venía pandemia. Imagínate. Y todo fue fluyendo y llega pandemia y termino de despertar. O sea, tuve las posibilidades de seguir trabajando durante toda la pandemia en eso que a mí me gustaba y me apasionaba. Entonces fue un despertar muy bonito porque eso también, por las circunstancias obviamente que todos vivimos, de encierro, de soledad, fue muy bonito porque también me llevó, una cosa llevó a la otra. Lo que comenzó con lo laboral, terminó en lo personal, porque si te das cuenta en este análisis solamente te había dicho y que quisiera hacer yo en lo laboral y lo laboral y lo laboral, pero también había muchas cosas personales que poner en orden. Y yo le había echado tierrita. Y eso fue desempolvar. Claro que en ese momento también es importante del grupo que te rodeas, por eso es importante también tener una red de apoyo. Red de apoyo. Es que
desde el alma sale de eso, de sentir que en ese momento ese grupito de apoyo fue fundamental para seguir despertando como mujer y entre muchísimas cosas pensar que lo que venía de aquí en adelante era desde la elección y no desde la necesidad. Porque cuando uno piensa desde la necesidad, piensa desde lo que te hace falta y la carencia, entonces algo que me complete. No, algo con que estar juntos para seguir en ese camino de la felicidad. Y entonces ahí es cuando yo llego a mi definición de éxito. Por eso decía, el éxito para mí hoy es mi hogar. El éxito para mí es poder servirle a mi hogar desde los detalles más pequeñitos todos los días y cuidarlo como si fuera lo más sagrado. Claro que hay muchísimas otras cosas importantes, pero si tú me preguntas a mí, el éxito es eso. Después de trasegar con todo lo que te digo. Y hoy, a estas alturas, si uno tuviera la posibilidad de regresar y poner así el espejo retrovisor, ¿qué le dirías tú a tu niña? Dios. ¿Qué le dirías tú a tu niña? Dime, cuéntame. Yo creo que lo principal que le diría es que fuera más compasiva con ella, ¿sí? Que no fuera tan dura con ella misma. Fui demasiado dura con mi niña, demasiado, por tantas exigencias. Autoimpuestas, además, ¿sí? Porque es que... Pero eso no lo pensabas en eso. No, obvio, o sea, para mí yo tenía que cumplir sencillamente con lo que mis papás me habían dicho, y ni siquiera es que me lo hubieran dicho, es que usted tiene que ser una niña, ¿sí? No, es como, no, yo vine a este mundo para ser una buena hija, ¿sí? Y las buenas hijas no hacen nada, las buenas hijas no dan qué hacer, ¿sí? Y fui muy dura conmigo, fui muy dura conmigo. Le dirías, Entonces yo le diría, tranquila, sé compasiva contigo, ten paciencia, ¿sí? Y vive un día a la vez. Disfruta del proceso, disfruta del camino, disfruta de eso. Eso es lo que yo le diría a mi niña interior definitivamente, pero yo quiero saber qué le dirías tú. ¡ay! Tú hablabas y yo pensaba y decía 2 puntos, abro comillas. Tatiana, tente paciencia, que lo que estás viviendo en estos momentos no te define el resto de tu vida. Nosotros satanizamos los momentos duros que pasamos porque nos duelen, porque tomamos decisiones equivocadas, porque nos cuesta asumir las consecuencias de lo que hacemos. Y yo le diría, Tatiana, tente paciencia, que lo que estás viviendo ahora no te define el resto de la vida y si puedes. Y ese costo emocional que de pronto se pagó en ese momento tan duro y tan alto, hoy lo veo más desde la gratitud, porque al final no sería quien soy sin eso, pero dolió. Y creo que los caminos no tienen por qué ser tan dolorosos, ¿verdad? Las personas deberíamos ser más compasivos, utilizando tu mismo término, tenernos más paciencia al momento de tener las equivocaciones y volver a empezar, porque nos cuesta volver a decir y tomar todo como un aprendizaje. Hoy lo veo como un aprendizaje, pero el camino hasta acá, en algunas circunstancias fue muy doloroso. Entonces yo le dijera a mi niña, tente paciencia, que eso que te está oliendo hoy no es tan duro. Y hoy vivir más desde el hoy, desde la hora. Es que uno siempre va pensando, es que mañana, es que tengo, es que tal cosa, y descuida mucho lo de ahora, Lo de ya, lo de hoy, ya, lo que te lo de estar decía. disfrutando hoy, tú y yo, poder hablar y tener este tipo de conversaciones, porque si alguien nos está viendo, es poderle decir que estos espacios de conectar desde el alma edifican y nos hacen falta. De acuerdo, Tati. Suje, muchísimas gracias por abrir tu corazón. Y a ti me encantan nuestras conversaciones desde el alma. Suje, ¿y cuándo nos volvemos a sentar? Tati, para mañana es tarde, necesitamos seguir haciendo esto porque creo que podemos ser las voces de muchas mujeres que pasan por situaciones similares pero que no lo hablan. ¿Qué te parece? Genial. ¿Cuándo lo hacemos? Para mañana es tarde, ya te dije. Listo, entonces este es el comienzo de Desde el Alma.